Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar la semilla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces los discípulos le preguntaron qué significaba la parábola. Él les dijo: a vosotros se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que hoy reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble, un corazón generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un campo que es el mundo, donde constantemente está cayendo la palabra de Dios. Y ese campo es el corazón humano, el corazón de cada uno de nosotros. Pero en el mundo hay 4 tipos de terrenos, de espacios, en donde cae esa semilla de la palabra. Cristo mismo lo explica y con mucha claridad nos dice cuáles son esos tipos de corazones, de seres humanos, en donde cae la semilla. La primera o el primer campo es un terreno superficial, donde cae la semilla, pero el demonio se la roba fácilmente, porque no hay una intención, un deseo
de buscar a Dios, de amar a Dios, de vivir para Él. El segundo es un terreno donde hay piedras, donde se mezcla el polvo y la tierra con la piedra, la dureza. Y cuando caminan esas dos cosas juntas, el deseo, la intención de ser buenos, pero también el hacer cosas malas, pues también esta semilla, por falta de raíz, sucumbe y el sol termina secándola. Aquello que decía Santa Teresa de Jesús, de aquellos que les gusta caminar en la tibieza. Hoy quieren estar con el Señor, pero mañana quieren estar con el mundo. Y entonces por ahí algunos dicen que el que reza y peca, empata. Pero nos dice el Señor en esta parábola que no sirve, porque el sol seca esa semilla. El tercer terreno es mucho más difícil, porque dice que es la semilla que crece entre abrojos. ¿Y qué son esos abrojos? Los placeres y las atracciones del mundo. Pero es muy difícil reconocer que son abrojos, porque casi siempre la maleza se parece al árbol, casi siempre la zarza se parece a la vid, casi siempre lo que es maleza, lo que es cizaña se parece al trigo, y es difícil reconocer allí. Y entonces algunos, entusiasmados con aquello que se presenta con apariencia de bien, de verdad, de belleza, pero que en el fondo son abrojos, es maleza, terminan sucumbiendo fácilmente, porque vienen los placeres de la vida, la atracción del mundo, y se disfraza de Dios. El abrojo se disfraza muy fácilmente de bondad, se disfraza muy fácilmente de verdad, se disfraza muy fácilmente de belleza, se disfraza de Dios, se disfraza de santo, se disfraza de virtud. Pero también esta semilla termina sucumbiendo. A la primera, a la del terreno pedregoso, le falta humedad. Y es que la humedad lo da el contacto con Dios. Por eso San Pablo le explicaba a los corintios que ni él, ni ningún otro ministro, ni Cefas, ni Apolo, eran algo en la viña del Señor, sino Cristo mismo, que era el que humedecía el terreno y hacía crecer el terreno, y era el que en realidad hacía crecer la edificación. En el reino de Dios, que es la iglesia, todos nosotros somos instrumentos, desde los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, cualquier laico que se dedique a ministrar el tema de la misión en la iglesia. Pero no somos Dios, no somos Cristo, porque ninguno de nosotros humedece el terreno. El terreno lo humedece el mismo Cristo a través de la vida sacramental y del contacto con Él en la oración. Y así estos terrenos terminan sucumbiendo, más bien la semilla termina sucumbiendo, porque no hay tierra buena humedecida por la gracia de Dios, por la unción del Espíritu. Y que esa unción del Espíritu precisamente llega por un contacto consciente, no ritual, no ceremoniero, no de compromiso y de obligación con los sacramentos, con la liturgia, sino un contacto consciente del corazón, de la necesidad del alma, porque hay una necesidad verdadera de estar con Dios, de vivir para Dios, de ser de Dios, de disfrutar todos los días la gracia de su amor, el agua de su Espíritu. Solo cuando uno llega de esa manera consciente a la Eucaristía, que es la fuente y la fuerza de toda la vida sacramental, de los demás sacramentos, entonces ese terreno se convierte en un terreno fecundo que produce fruto, unos 30, otros 70 y otro el 100 por uno. Porque no hay otra fuerza, no existe otra fuente, no existe otra agua que le dé fuerza a la vida y al mundo, y que sea capaz de transformar la humanidad entera, que Cristo mismo. Solo es su palabra. Y por eso es tan peligroso ese tercer terreno, que a lo mejor muchos de nosotros vivimos en diferentes terrenos hoy dentro de la iglesia. Es sorprendente y hasta misterioso que el Señor nos diga que en este mismo campo que es la iglesia, también crezca la cizaña. Y de hecho algunos, en medio de su desespero, como pasa también hoy,
van donde el Señor y le dicen: Señor, hay cizaña en el campo, en medio del trigo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor los previene y les dice: no, es necesario que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y ya estamos llegando al tiempo de la cosecha, donde el segador llegará, porque solamente en tiempo de cosecha se conoce qué es verdaderamente trigo y qué es cizaña. En la iglesia hemos vivido con el mal que vive con apariencia de bien dentro, no fuera. Es dentro. Pero es el fruto, como le dice la Virgen a Santa Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto que estás produciendo. Y es que la Virgen se lo creyó en la Anunciación cuando el ángel le dice: no serás tú, no temas, porque será el Espíritu Santo quien descienda de ti, que hará que produzcas el fruto bendito que se gestará en tu vientre, que es Jesús. Ella fue un terreno muy fecundo que produjo al 100%, porque apenas llegó a mis oídos tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Solo con el contacto y el saludo, porque ¿qué había en el interior de la Virgen? La palabra, la semilla que estaba siendo fecunda. ¿Qué es lo que hay en el corazón de la Virgen en este lugar? El fruto bendito al 100%, que es Cristo. Y por eso vemos multitudes postradas delante de Jesús Eucaristía, porque es el fruto que la Virgen produce aquí en Medjugorje. Por eso vemos las multitudes llegar todos los días aquí a esta explanada, porque es el fruto que produce este lugar y lo que ha producido este acontecimiento. Todo el mundo a los pies de Jesús Eucaristía. Bien dijo el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Un cristiano sin Eucaristía está muerto, es un cadáver andante, aunque formalmente tengan una partida de bautismo que es hijo de Dios, aunque en una partida de confirmación diga que ha recibido el Espíritu Santo, si no tiene y bebe de la fuerza de la Eucaristía conscientemente, solamente es un católico de partida de bautismo, de papel, de formalismo, pero no es un terreno que produce fruto de verdad. Menos mal, la comunión con la Iglesia no se fundamenta en un formalismo. Menos mal. De hecho, el Concilio Vaticano II nos alarma en algo y nos dice la Lumen Gentium que hay gente que no está vinculada formalmente con la Iglesia y viven como hijos de la Iglesia. Yo los conozco. Yo he tenido la oportunidad de ir a evangelizar en las selvas colombianas indígenas que nunca han recibido la proclamación del Evangelio explícitamente, pero moralmente lo viven. Y se ve el cumplimiento de los mandamientos en ellos, en la fidelidad al matrimonio, en la fidelidad a los valores del reino, a todos los mandamientos. Pero también veo dentro de la Iglesia Católica cómo muchos que estamos formalmente en ella violentamos tan fácilmente los mandamientos del Señor. Por eso la comunión con la Iglesia Católica, el catolicismo, la palabra católico no es una palabra para definirnos formal o legalmente a nosotros como católico. Es una palabra que nos define espiritualmente. San Pablo le ha venido diciendo a Timoteo durante estos días, hoy finalizamos esta carta a Timoteo, varias cosas. Que recuerde la fe que recibió, la que le fue predicada y la que le fue transmitida a través de la imposición de las manos. Que se conserve fiel a esta fe, a este evangelio y no a otro, porque también ya en vida del apóstol San Pablo, dentro de las comunidades habían falsos profetas, falsos doctores y estaban dentro. La historia de la Iglesia nos confirma precisamente cómo la Iglesia, los apóstoles tuvieron que celebrar un primer concilio, el concilio de Jerusalén, porque había mucho
lobo disfrazado de oveja dentro de la iglesia, porque había mucho mercenario disfrazado de pastor dentro de la iglesia, en vida de los apóstoles. Y por eso San Pablo está alarmando a Timoteo y le pide que renueve esa fe, la fe que recibió, que la conserve, que la predique y que enseñe esa misma fe, no otra, y que será un hombre de Dios, verdaderamente será un discípulo de Cristo y un hombre de iglesia, que se cuide de esas doctrinas peligrosas, llamativas y dañinas, y que no se entretenga en ellas. Ayer nos lo advertía precisamente San Pablo en la carta a Timoteo. Es que no es tan fácil. Hay que tener un corazón recto, que busque a Dios, que verdaderamente busque a Dios, porque quien no está buscando a Dios con el propósito de convertirse realmente, de convertirnos realmente y de ser santos, va a perecer. De hecho perece y se deja engañar muy fácil. Menos mal, tampoco la fe, aunque no se fundamenta en un formalismo legal, tampoco se fundamenta en el sentimentalismo. Para eso están las terapias psicológicas, para dar orientación a nuestras emociones. Cristo no. A Cristo le interesa algo más grande que eso. Llevarnos al Padre, mostrarnos al Padre y llevarnos a parecernos al Padre. Sean santos y perfectos como el Padre del cielo es santo y perfecto. Todos tenemos el deber de la santidad. Santa Teresa de Calcuta decía que la santidad no era un lujo, era una necesidad para lo más importante, para entrar al reino de los cielos. Y en Cristo funciona como un imperativo: sean santos y perfectos como mi Padre del cielo es santo y perfecto. Solo uno es bueno, le dice al joven rico, y es Dios. Por eso al reino no entra nada impuro. Otra cosa es que haya sido impuro y se deje purificar por la gracia de Cristo, porque necesitamos esa purificación. San Juan Crisóstomo decía que el Señor había llamado a los pecadores para que se convirtieran, no para que siguieran pecando. El libro del Eclesiastés dice que Dios a nadie le da permiso para seguir pecando. Y el día de nuestro bautismo hicimos renuncias al mundo, al demonio y a la carne. Y todos los días le pedimos al Señor en la Eucaristía que nos libre de todos los males, que nos libre de caer en el pecado, que nos libre de toda perturbación, porque los católicos cristianos creemos en el poder de la gracia, que es superior a la debilidad. Creemos en el poder de Cristo, que brota del contacto sacramental con Él para ser fieles a sus mandamientos, como el Señor, como San Pablo se lo está pidiendo a Timoteo y le está recordando estas cosas para que él no las olvide. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor. El día de nuestro bautismo a nuestros padres y padrinos se les entregó una luz y se les dijo, Cristo a través de la liturgia les dijo, a ustedes padres y padrinos les corresponde tener encendida esta luz. Cuiden esta vestidura blanca para que no se manche. Es falso predicar una misericordia que invita al pecado, porque eso no existe en Dios. Es una misericordia que invita a la santidad, a la conversión, porque Él ya nos capacitó, nos dio la fuerza para vivir así. Cuidado con atentar contra la verdad de la fe, que nos dice que para Dios todo es posible, y que es posible vivir en Dios, y es posible buscar la santidad y acercarse a ella con la gracia de Dios, cuando hay líneas teológicas hoy que se conforman con el pecado. El pecado no hace parte de la vida cristiana. Para eso vino Cristo, se encarnó, y para eso se sigue ofreciendo en la Eucaristía, para decirnos que Él tiene todo el poder y ya venció el pecado. Y lo escucharemos ahora: este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Aquí en la Eucaristía, lo quita de verdad, porque Él es superior al mal, superior al sufrimiento, superior a la enfermedad, superior a la tentación, superior a cualquier amenaza. Y en Cristo Eucaristía tenemos el triunfo y la victoria para ser de Dios, para vivir para Dios y para vivir en Dios. Que nosotros tengamos esta misma conciencia de la Virgen para poder producir fruto, y ojalá sea al 100%, porque para eso se nos capacitó, para dar buen fruto, el buen fruto que es Cristo. Nosotros que venimos desde Colombia, pues allá nuestros hermanos nos van a esperar, los que vienen de diferentes países. Estamos aquí en una peregrinación con personas de 10 países, que vayamos a nuestros países a llevar el fruto de nuestro vientre, que es Cristo, esa buena semilla que están esperando todos en el mundo. Para eso precisamente es Medjugorje, es un Pentecostés, para que vayamos desde acá a comunicar el fruto que la Virgen nos ha mostrado y podamos decir como Santa Isabel: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi vientre. Dichosa tú que has creído que se cumplirían las cosas dichas por el Señor. Dichosos nosotros si creemos que para Él es posible en nosotros dar buen fruto, el fruto duradero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.